Hola amigos, hablando de Siria, las escenas que vienen de Siria estos días son horroríficas, son imágenes de brutalidad, de crímenes, de horror, y se esperaba todo esto de un régimen de terroristas que fue apoyado durante años por Estados Unidos y aliados. Desde 2011, estos terroristas que fueron traídos de todas partes del mundo, partes de ellos de Libia, partes de ellos de Tunisia, o Túnez, partes de ellos de Chechenia, partes de ellos de Turquía, de todas partes del mundo, de Jordania, de Marruecos, de todo, al principio de 2011, además del papel que jugaron los medios de comunicación como Al Jazeera y otros para crear un estado de tensión sectaria, además del papel que crearon las servicios de secretos de países debajo de Estados Unidos, como Jordania, como Arabia Saudita, para crear tensión en Siria, que es un país que pertenecía al eje de la resistencia. Durante años financiaron a una guerra brutal, brutal, porque esos terroristas mandaban coches, bombas, mataban a civiles, atacaban cuarteles de militares, hacían de todo terror y cuando el régimen les perseguía o se vengaba, los medios de comunicación pintaban al régimen como si fuera el terrorista, como si fuera el brutal. Durante años, hasta que perdieron en 2016-2017. Muchos de estos países del Golfo fueron silenciados y también fueron como realizados o como querían que esto se acabara de esta manera para liberarse de la presión de Estados Unidos que les presionaba para seguir apoyando a estos terroristas. Y algunos de ellos sí reconocieron su papel, como fue el ministro de Exteriores de Qatar, reconocieron su papel. Pero después, ahora con esta guerra de Palestina, del ataque, del genocidio, se volvió a reavivar lo de Siria otra vez, porque estos terroristas que perdieron en toda Siria se afincaron en partes del norte y continuaron apoyados por países de la OTAN como Turquía y otros países, pero también por Arabia Saudita. Pero eh, el sectarismo o crispación bajó mucho durante años, pero ahora se reavivó hasta crear un estado de emociones de odio sectario en los serios contra partes de su propia población, como son los alawitas, más que ninguna otra secta. ¿Por qué los alawitas? Porque pensaban, como el presidente anterior, Bashar al-Assad, pertenecía a esta secta, entonces todos los alawitas son culpables, cosa que no es cierta. ¿Por qué? Porque el ejército y los mandos del ejército de Bashar al-Assad de la antigua Siria eran sunitas, muchos de ellos tenían cristianos, había drusos, había alawitas, había de todo. El Bashar al-Assad nunca fue un hombre sectario, nunca persiguió a una secta, las mezquitas, las iglesias, todos los templos estaban funcionando de una manera normal. No perseguía a terroristas y estos terroristas a veces estaban en ciudades de mayoría suní, por eso había una guerra ahí, pero nunca se perseguía o el objetivo era atacar a civiles. Yo soy sunita y estoy diciendo mi punto de vista porque yo he seguido esta guerra desde el principio y yo no me fío solamente en una parte, yo leo a todas las partes, veo los artículos de todas las partes, los discursos y comparo con espíritu crítico. Pues ayer, otra vez, Al Jazeera y ayer, anteayer, Al Jazeera esto dijeron que en la parte alawita, en las ciudades de Latakia, había una revolución armada. Puede ser cierto, ¿por qué? Porque durante estas semanas estos nuevos grupos, el nuevo régimen estaba persiguiendo a hombres de alawitas y a gente, les torturaban, hacían de todo de ellos, les mandaban a ladrar, les mandaban a ponerse de rodillas y a caminar, y todo esto durante semanas, siendo ellos los primeros que han entregado sus armas. Todos estos grupos alawitas entregaron sus armas porque querían acabar con toda lo anterior, acabar con la propaganda y porque todo el mundo estaba cansado
de muchos años de guerra y de sanciones que sí que pusieron a el pueblo sirio en un estado de estrés y de confrontamiento. Entonces ellos querían acabar y pensaban que todo se va a acabar con que el nuevo gobierno esté en Damasco. Pero no, Estados Unidos cuando apoya a un régimen va a querer hacerlo a su imagen imperialista y les va a ordenar a seguir persiguiendo a estas minorías. Y ayer y anteayer hubo una revolución armada de parte de estos, en las zonas estas alawitas, y casi medio millón de soldados y de facciones que no entregaron sus armas de estos grupos terroristas fueron a, a estas partes y hicieron matanzas contra civiles. Para que veáis, estos grupos terroristas, cuando le plantaron el odio en sus corazones, en sus cerebros, también les plantaron la cobardía en sus corazones, en sus cerebros. ¿Por qué? Porque Israel cada día, desde que cayó el antiguo régimen, está entrando en el país, está teniendo kilómetros y kilómetros y kilómetros en todo el sur hasta que va a llegar a Damasco. Pero porque todos son víctimas de propaganda, no tienen ningún problema con defenderse contra Israel. No, su prioridad y lo que quieren es perseguir, porque están llenos de odio y de cobardía, son unos cobardes. Dicen, cuando le dice Israel, dicen, pues no, es que estamos en una fase de construir el país. Pero construir el país es crear matanzas contra civiles. Cuando nadie les dejó que tienen que acabar con Israel o que tienen que eh, vencer a Israel. No, resistir, pararles para que no sigan metiéndose, entrándose, porque si se hizo en Líbano con 6.000 hombres luchando, resistiendo a 5 divisiones de 75.000 soldados israelíes con sus aviones y con todo esto, se puede hacer en Siria, que tiene más población y tiene más ejército, y que esta gente también tiene sus drones de Shahin, tienen sus tanques y están apoyados también por Turquía. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque son unos vendidos y porque trabajan para lo mismo, para Israel y para Estados Unidos y para estas fuerzas que están debajo de Estados Unidos, como Qatar y como Arabia Saudita y como Jordania y como todo esto. O sea, que esto ya se veía venir. Hay mucha gente que dejó de seguirme porque yo sé por mi postura sobre Siria y voy a seguir diciéndolo. Estos son unos terroristas desde el principio y son unos vendidos y todo el mundo tiene el cerebro lavado y por eso creen que persiguen a los sunitas. Yo soy suní y estoy diciendo lo que he visto durante años. Todo es propaganda. Se puede crear una narrativa, unas historias contra en cualquier país, en cualquier parte, y hay mucha gente que la cree. Si tienes medios de propaganda como Al Jazeera y medios de comunicación que pueden plantar esto. Pues eso es lo que han hecho a esta gente para dejarles en esta situación de odio sectario y también al mismo tiempo de cobardía total. Ellos están más motivados para incriminar y para luchar contra chiitas, contra alawitas, contra Irán, más que contra Estados Unidos y contra Israel. Estados Unidos que les robó el petróleo, Estados Unidos que dividió el país, entregó parte a los kurdos y parte a Turquía y parte a Estados Unidos, que estaba quemando los campos de trigo para que Siria esté sin comida. No, no son los culpables. El culpable para ellos es Irán y los alawitas y así, porque son unos vendidos, unos